El mayor dolor de Alejandro Fernández. La traición e infidelidad de su esposa con otro hombre. Alejandro Fernández, ícono de la música latina, enfrentó el impacto más devastador tras alejarse de la fama. La traición e infidelidad de la mujer que amaba con otro hombre. ¿Cómo descubrió la verdad? ¿Qué señales ignoró durante años? ¿Y cómo ese dolor cambió su vida, su voz y su forma de amar? Esta historia no solo trata sobre la fama, sino también sobre un colapso mental inesperado. Si quieres conocer todos los detalles ocultos, comenta en Knovero 1 y mira el video hasta el final. En este punto del relato, el nombre de Alejandro Fernández deja de ser solo el del heredero de una dinastía musical para convertirse en el de un hombre herido, expuesto y sorprendido por una verdad que jamás imaginó vivir. Según fuentes cercanas a su entorno, todo comenzó con pequeños indicios que en su momento parecían insignificantes. Silencios prolongados, viajes inesperados, miradas que ya no buscaban las suyas. Alejandro, acostumbrado a leer al público con solo escuchar el murmullo de un teatro lleno, no supo leer a tiempo el lenguaje frío que se instalaba en su propia casa. Durante meses intentó convencerse de que era el precio normal de la fama, de las giras interminables y de una vida compartida bajo presión constante. Pero la realidad era otra, mucho más cruel. La confirmación llegó de la forma más dolorosa. Rumores insistentes, mensajes interceptados y finalmente un nombre que empezó a repetirse en voz baja. Un hombre ajeno a su mundo artístico, pero cada vez más presente en la intimidad que él creía protegida. Quienes estuvieron cerca relatan que el impacto fue devastador. Alejandro no reaccionó con escándalos públicos ni declaraciones explosivas. Eligió el silencio. Un silencio pesado que se filtró incluso en su música. En los escenarios seguía sonriendo, pero fuera de ellos se enfrentaba a noches sin dormir, a preguntas sin respuesta y a la sensación de haber sido reemplazado no solo como esposo, sino como compañero de vida. Lo más duro, aseguran, no fue la infidelidad en sí, sino la traición emocional. Descubrir que mientras él cantaba al amor eterno frente a miles de personas, ese mismo amor se desmoronaba en la intimidad. Amigos cercanos cuentan que hubo momentos en los que Alejandro dudó de todo, incluso de sí mismo, preguntándose en qué punto dejó de ser suficiente. Esa herida, lejos de cerrarse rápido, se transformó en una cicatriz profunda que marcó sus decisiones posteriores, su manera de relacionarse y la intensidad con la que volvió a subirse a un escenario. Esta historia, contada desde dentro, revela al hombre detrás del mito, al artista que tuvo que reconstruirse cuando la confianza se rompió en pedazos. Si tú también aprecias a Alejandro Fernández y quieres que sigamos contando esta historia con honestidad y respeto, apoya este video con un like y quédate con nosotros para descubrir cómo transformó el dolor en fuerza y música. Tras aquel periodo de silencio íntimo y noches en vela, la vida pública de Alejandro Fernández comenzó a moverse en una dirección aparentemente opuesta a su tormenta interior. A principios de los años 90, mientras su mundo personal se resquebrajaba sin que el público lo supiera, su nombre empezaba a escucharse con más fuerza en la industria musical mexicana. Era 1992 cuando, en Ciudad de México, su presencia dejó de ser solo la del hijo de una leyenda para convertirse en la de un artista con identidad propia. En los pasillos de Televisa y en los estudios de grabación de la capital, productores y músicos coincidían en algo. Había en su voz una madurez extraña para alguien tan joven, una intensidad que no se aprendía, se sufría. Los primeros grandes conciertos fuera del entorno familiar marcaron un punto de inflexión. Guadalajara, su ciudad natal, fue testigo de una de esas noches decisivas. En un auditorio lleno, Alejandro cantó como si cada nota fuese una confesión. Y el público respondió con una ovación que se prolongó varios minutos más de lo habitual. Años después, quienes estuvieron allí recordarían que aquella actuación tuvo algo distinto, casi visceral. Hoy, con la perspectiva del tiempo, muchos interpretan esa entrega absoluta como una señal temprana de un dolor que todavía no se había hecho público, pero que ya encontraba salida a través de la música. El éxito empezó a acelerarse entre 1994 y 1996. Giras cada vez más largas, entrevistas constantes, apariciones en programas de máxima audiencia en México y España. Madrid, especialmente, se convirtió en una plaza clave. En el Teatro Real, durante un evento especial dedicado a la música mexicana, Alejandro sintió por primera vez que su voz cruzaba fronteras sin necesidad de comparaciones. Aquella noche, detrás del telón, se le vio solo, concentrado, con una mirada fija que contrastaba con la euforia del público.
Nadie imaginaba que, mientras firmaba autógrafos y sonreía a las cámaras, su vida personal seguía marcada por dudas y silencios no resueltos. A finales de los 90 llegó la consolidación definitiva. Álbumes que lideraban listas de ventas, premios que se acumulaban y un reconocimiento internacional que lo llevó a escenarios de Miami, Buenos Aires y Bogotá. En Miami, en 1999, tras un concierto multitudinario, un periodista le preguntó de dónde sacaba tanta emoción para cantar al desamor con tanta verdad. Alejandro respondió con una frase breve y ambigua: "La vida enseña". Hoy, esa respuesta adquiere un significado distinto. Era una confesión velada, una pista de que su interpretación no nacía de la técnica, sino de experiencias que todavía guardaba en privado. Con el paso del tiempo, algunas señales que entonces parecían normales comenzaron a reinterpretarse. Las letras que elegía, cada vez más intensas, la manera en que alargaba ciertas frases en directo, los silencios prolongados entre canción y canción. En Barcelona, durante una actuación en 2001, se quedó inmóvil unos segundos antes de continuar, con la mirada perdida en el suelo del escenario. El público pensó que era un recurso artístico. Quienes lo conocían bien sabían que esos momentos coincidían con etapas de especial fragilidad emocional. El éxito, lejos de aliviar el dolor, lo amplificó. Más fama significaba menos espacio para el duelo, menos tiempo para reconstruirse en privado. En Los Ángeles, donde comenzó a grabar con productores internacionales, Alejandro pasaba largas horas en el estudio incluso cuando las sesiones habían terminado. Técnicos de sonido recuerdan que pedía repetir tomas innecesarias, no por perfeccionismo, sino porque cantar parecía ser la única forma de ordenar lo que llevaba dentro. Allí, entre micrófonos y luces artificiales, se fue forjando la imagen de un artista poderoso, mientras el hombre seguía aprendiendo a convivir con la traición y la pérdida de confianza. Cada éxito añadía una capa más a su personaje público. Portadas de revistas, titulares que hablaban de triunfo, giras agotadas en cuestión de horas. Sin embargo, en camerinos y hoteles, Alejandro mantenía una rutina solitaria. Llegaba temprano, se iba tarde, evitaba celebraciones innecesarias. Con el tiempo, algunos colaboradores entendieron que esa disciplina casi obsesiva era una forma de control, un intento de no dejar espacio al recuerdo ni a las preguntas sin respuesta. Así, mientras el mundo lo veía ascender como una de las grandes voces de la música latina, su historia personal seguía avanzando en paralelo, silenciosa, dejando huellas invisibles que solo ahora empiezan a comprenderse. La fama y el éxito no fueron un final feliz, sino una etapa más en un camino marcado por contrastes, donde cada aplauso convivía con una batalla interior que aún no había encontrado su desenlace. Para comprender el origen de esa fortaleza silenciosa que años más tarde sorprendería al mundo, es necesario retroceder varias décadas y situarse en el México de finales de los años 60 y 70, cuando Alejandro Fernández aún no era un hombre reconocido, sino un niño que crecía entre contrastes, luces y sombras. Nació en 1971 en Guadalajara, Jalisco, en el seno de una familia donde la música era omnipresente, pero donde el peso del apellido también imponía una carga difícil de describir. Ser el hijo de una figura ya consagrada significaba vivir rodeado de aplausos ajenos, pero también de expectativas silenciosas que no siempre se expresaban con palabras. Durante su infancia, Alejandro pasó largas temporadas lejos del lujo que muchos imaginan. Mientras su padre viajaba constantemente por compromisos artísticos, el niño aprendió pronto a convivir con la ausencia. En la casa familiar de Guadalajara, los días transcurrían entre la escuela, ensayos improvisados y un ambiente en el que la disciplina era estricta. Personas cercanas recuerdan que no era un niño consentido, sino más bien reservado, incluso tímido, alguien que observaba más de lo que hablaba. A finales de los años 70, cuando otros niños jugaban sin preocupaciones, él ya entendía que la vida podía cambiar de un momento a otro. Hubo épocas especialmente difíciles. A principios de los años 80, la situación familiar atravesó momentos de tensión que marcaron profundamente su carácter. Los cambios constantes de rutina, las discusiones de adultos que él no terminaba de comprender, y la presión mediática alrededor de su apellido crearon un clima inestable. Alejandro buscaba refugio en lugares simples. Una habitación silenciosa, una guitarra apoyada en la pared, o los ranchos donde pasaba temporadas alejadas del ruido urbano. Allí, en contacto con la tierra y los animales, desarrolló una sensibilidad distinta, más introspectiva, que contrastaba con la imagen pública de su entorno. En la escuela no fue el niño popular. Algunos compañeros lo veían como el hijo de, otros como alguien distante. Esa sensación de no encajar del todo se convirtió en una constante.
Profesores de aquella época recuerdan a un alumno correcto, pero distraído, con la mirada perdida cuando sonaban canciones en la radio del aula o durante actos escolares. Hoy se interpreta ese comportamiento como una señal temprana de una vocación inevitable, pero en aquel momento era solo un niño intentando encontrar su lugar sin saber aún cómo hacerlo. La música, lejos de ser un camino fácil, fue primero una carga. En más de una ocasión, Alejandro expresó su rechazo a cantar en público durante su niñez. Sentía que cualquier error sería amplificado, comparado, juzgado. Sin embargo, en la intimidad, cantaba solo, casi en secreto. Vecinos de Guadalajara recuerdan escuchar su voz al atardecer cuando pensaba que nadie lo oía. Eran ensayos silenciosos, sin aplausos, sin expectativas externas, donde empezaba a forjarse una relación muy personal con la música. Hubo también carencias emocionales que dejaron huella. La falta de una figura constantemente presente, la dificultad para expresar sentimientos en un entorno donde la fortaleza era un valor prioritario, hicieron que Alejandro aprendiera a guardarse el dolor. Ese aprendizaje temprano explicaría años después su tendencia al silencio frente a las crisis personales. Ya de niño, cuando algo lo afectaba, prefería callar, observar y seguir adelante, una estrategia de supervivencia que se consolidó con el tiempo. A mediados de los años 80, cuando comenzó a acompañar ocasionalmente a su padre a presentaciones y giras cortas, el contraste fue brutal. Pasaba de la sencillez del hogar a escenarios multitudinarios en cuestión de horas. Ese vaivén emocional no era fácil de gestionar para alguien tan joven. En entrevistas posteriores, personas del entorno han señalado que esas experiencias tempranas explican su relación ambivalente con la fama. La necesitaba para expresarse, pero al mismo tiempo le producía un profundo agotamiento emocional. Hoy, muchas de esas escenas del pasado adquieren un nuevo significado. Los silencios prolongados, la mirada melancólica incluso en momentos felices, la intensidad con la que vivía cada emoción. Todo parecía anunciar que aquel niño, marcado por una infancia compleja y una adolescencia llena de contradicciones, estaba destinado a convertir el dolor en una forma de arte. No como una elección consciente, sino como la única vía posible para sobrevivir emocionalmente en un mundo que, desde muy temprano, le exigió ser fuerte sin haber aprendido aún cómo serlo. La etapa adulta de Alejandro Fernández estuvo marcada por un equilibrio frágil entre la vida pública y una intimidad cuidadosamente protegida, un reflejo directo de todo lo vivido en su infancia y juventud. A finales de los años 90, cuando su nombre ya llenaba auditorios y encabezaba listas de ventas, Alejandro intentó construir un espacio personal estable, lejos del ruido mediático que siempre rodeó a su familia. Fue entonces cuando la relación con sus padres adquirió un matiz distinto, más humano y menos idealizado. La figura paterna, imponente y admirada por millones, seguía siendo una presencia determinante. Aunque el respeto era profundo, no siempre fue una relación sencilla. En privado, Alejandro buscaba algo más que aprobación artística. Anhelaba comprensión. En los ranchos familiares de Jalisco, especialmente en las afueras de Guadalajara, padre e hijo compartieron conversaciones largas, a veces tensas, a veces silenciosas, donde la música quedaba en segundo plano y emergían temas nunca antes abordados. Personas cercanas afirman que esos encuentros, lejos de las cámaras, fueron clave para que Alejandro empezara a reconciliarse con su propia historia. Con su madre, el vínculo fue distinto, más emocional. Ella representaba el refugio, la estabilidad en medio de las giras y los cambios constantes. Durante los primeros años de éxito, Alejandro regresaba con frecuencia a la casa familiar, incluso cuando su agenda internacional no lo exigía. Eran visitas breves, casi discretas, donde buscaba recuperar una normalidad que la fama le negaba. Con el tiempo, esas escapadas se convirtieron en una necesidad emocional más que en una costumbre. En el plano sentimental, Alejandro intentó formar una familia propia como una manera de romper con el ciclo de ausencias que marcó su niñez. A principios de los años 2000, su vida personal empezó a llenarse de nuevas responsabilidades. La llegada de sus hijos cambió por completo su manera de entender el éxito. En Miami, donde estableció una base temporal durante varias giras, se le veía llegar temprano a casa tras los conciertos, rechazando invitaciones y celebraciones. Para muchos colegas resultaba extraño. Para él era una decisión consciente, no repetir viejos patrones. Quienes convivieron con él en esa etapa recuerdan a un padre presente, aunque silencioso. No era de grandes discursos ni demostraciones públicas, pero sí de rutinas constantes, desayunos compartidos cuando el tiempo lo permitía, llamadas nocturnas desde hoteles lejanos, mensajes breves pero puntuales.
Con los años, algunos de sus hijos han mencionado que esa constancia fue más importante que cualquier regalo o ausencia inevitable. Alejandro parecía decidido a que, pese a la fama, ellos crecieran con una sensación de estabilidad que él no tuvo. Sin embargo, la vida personal no estuvo exenta de tensiones. La presión mediática, los rumores constantes y la dificultad de mantener la privacidad hicieron mella en sus relaciones. Hubo periodos en los que optó por el aislamiento, refugiándose en el trabajo o en estancias prolongadas en ranchos alejados de las grandes ciudades. En esos momentos, la música volvía a ser su principal vía de escape, pero ahora con un matiz distinto. Ya no cantaba solo para sobrevivir, sino para entenderse a sí mismo como padre, hijo y hombre. Con el paso del tiempo, algunas señales que antes pasaron desapercibidas comenzaron a reinterpretarse. Letras dedicadas a la herencia emocional. Canciones que hablaban de errores, de ausencias y de segundas oportunidades. En entrevistas realizadas en Madrid y Ciudad de México entre 2010 y 2015, Alejandro evitaba dar detalles concretos, pero dejaba frases sueltas que hoy cobran sentido. Hablaba de aprender a perdonar, de aceptar que los padres no siempre saben cómo amar y de la responsabilidad de hacerlo mejor con la siguiente generación. Su relación con sus hijos se convirtió en el eje silencioso de su vida. A diferencia de su propia infancia, Alejandro intentó estar presente en momentos clave, incluso reorganizando giras para no perder fechas importantes. Técnicos y músicos de su equipo recuerdan cambios de última hora en itinerarios europeos para poder regresar a tiempo a Estados Unidos o México. Esos gestos, invisibles para el público, revelaban una prioridad clara que rara vez se mencionaba en titulares. Así, entre aeropuertos, escenarios y hogares repartidos entre México y el extranjero, Alejandro fue construyendo una vida personal compleja, llena de matices y contradicciones. Hijo de una figura imponente, padre decidido a no repetir errores, hombre marcado por experiencias tempranas que condicionaron cada elección. Todo ello formó una trama íntima que avanzaba en paralelo a su carrera, dejando huellas discretas que solo ahora, con distancia y perspectiva, empiezan a entenderse como piezas fundamentales de su historia. En los últimos años, la salud de Alejandro Fernández se ha convertido en un tema que, aunque tratado con discreción, ha despertado atención entre quienes siguen de cerca su trayectoria. Tras décadas de giras ininterrumpidas, cambios de uso horario constantes y una exigencia vocal extrema, su cuerpo comenzó a enviar señales que durante mucho tiempo fueron ignoradas o minimizadas. A partir de 2019, en plena serie de conciertos en México y Estados Unidos, algunos miembros de su equipo notaron un cansancio inusual. No se trataba solo de fatiga después de los shows, sino de una recuperación más lenta, silencios prolongados en camerinos y la necesidad de modificar rutinas que llevaba años manteniendo sin dificultad. Durante una presentación en Monterrey a finales de ese mismo año, Alejandro se tomó más pausas de lo habitual entre canciones. El público lo interpretó como un gesto emocional. Sin embargo, detrás del escenario se hablaba ya de una sobrecarga física acumulada. En entrevistas posteriores realizadas en Ciudad de México en 2020, mencionó de forma vaga la importancia de escuchar al cuerpo, una frase que entonces pasó desapercibida. Hoy se entiende como una primera admisión pública de que algo no estaba funcionando como antes. La pandemia marcó un punto de inflexión. El parón forzado de los escenarios le permitió por primera vez en décadas detenerse. En Guadalajara, donde pasó largas temporadas durante 2020 y 2021, Alejandro se sometió a revisiones médicas regulares. Fuentes cercanas señalan que fue allí donde tomó conciencia real del desgaste acumulado, problemas de descanso, tensión muscular crónica y una voz que requería cuidados más estrictos. No se trataba de una crisis puntual, sino del resultado de años de exigencia constante sin pausas suficientes. Al regresar a los escenarios en 2022, su equipo implementó cambios visibles, conciertos ligeramente más cortos, días de descanso obligatorios entre presentaciones y una preparación física más estructurada. En Madrid, durante una gira europea, se le vio acompañado de especialistas que antes no formaban parte habitual de su entorno. Algunos fans notaron una interpretación más contenida, menos explosiva, pero también más precisa. Esa adaptación fue interpretada por muchos como una evolución artística, aunque en realidad respondía a una necesidad física concreta. También hubo señales emocionales ligadas a su estado de salud. Personas cercanas afirman que Alejandro empezó a hablar con más franqueza de la importancia del equilibrio. En encuentros privados mencionaba el miedo a no poder continuar al mismo ritmo y la preocupación por estar presente para su familia. Esos temores, guardados durante años, comenzaron a aflorar cuando comprendió que el cuerpo ya no respondía de la misma manera que en su juventud.
En 2023, durante una estancia en Los Ángeles para grabaciones puntuales, se supo que había ajustado radicalmente su rutina diaria. Menos noches largas, mayor atención a la alimentación y un enfoque distinto del entrenamiento vocal. Técnicos de estudio recuerdan que, a diferencia de épocas anteriores, ahora priorizaba sesiones más breves pero constantes, evitando forzar la voz. Ese cambio, aparentemente técnico, revelaba una nueva relación con su propia fragilidad. Algunas señales del pasado cobraron entonces un nuevo significado. Las cancelaciones ocasionales de conciertos años atrás, justificadas como problemas logísticos, las entrevistas acortadas por agotamiento, las giras reprogramadas sin demasiadas explicaciones. Todo parecía apuntar a un proceso progresivo que se había gestado lentamente. Alejandro, fiel a su carácter reservado, optó siempre por no dramatizar, manteniendo una imagen de fortaleza incluso cuando el desgaste era evidente para su círculo más cercano. Hoy, su estado de salud se percibe como estable, pero cuidadosamente vigilado. No hay declaraciones alarmistas ni anuncios oficiales, solo una serie de decisiones que hablan por sí solas. La elección de escenarios específicos, la reducción de compromisos consecutivos y una presencia pública más medida. En Guadalajara y Miami, donde alterna temporadas, se le ve más centrado, menos apresurado, como si hubiera aceptado que el tiempo también deja huellas inevitables. Esta etapa no se presenta como una retirada, sino como una transformación silenciosa. Alejandro continúa cantando, viajando y creando, pero con una conciencia distinta de sus límites. La salud, antes relegada a un segundo plano frente al deber profesional, se ha convertido en un eje central de sus decisiones actuales. Un proceso que avanza sin grandes titulares, pero que define de manera profunda el presente del artista y anticipa cambios que, por ahora, solo se intuyen. Con el paso de los años, la vida de Alejandro Fernández se fue transformando en un trayecto lleno de capas superpuestas, donde cada etapa parecía dialogar con la anterior sin cerrarse del todo. Después de haber afrontado el desgaste físico y emocional que marcó sus últimos años de giras intensas, Alejandro comenzó a mirar su propia historia con una lucidez distinta. No se trataba de nostalgia, sino de una necesidad casi inevitable de entender el camino recorrido. En Guadalajara, ciudad a la que siempre regresa, empezó a pasar más tiempo caminando sin rumbo fijo, visitando lugares de su juventud, calles que ya no eran las mismas, pero que aún conservaban ecos de lo que fue. A partir de 2021, ese ejercicio silencioso de introspección se hizo más evidente. En entrevistas concedidas en Ciudad de México y Madrid, hablaba menos de proyectos concretos y más de procesos personales. Comentaba, sin profundizar, que había aprendido a reconocer señales que antes ignoraba. Algunos colaboradores interpretaron esas palabras como una referencia a su salud. Otros, como una alusión a relaciones pasadas y decisiones tomadas bajo presión. Lo cierto es que su discurso comenzó a adquirir un tono más reflexivo, menos enfocado en el éxito inmediato y más en la coherencia entre lo que cantaba y lo que vivía. Su rutina diaria también cambió de manera significativa. En Miami, donde mantiene una residencia desde hace años, se le veía salir temprano por las mañanas, algo poco habitual en etapas anteriores. Vecinos y personas cercanas notaron que empezó a frecuentar espacios sencillos, cafés pequeños, parques alejados de circuitos turísticos. Esa búsqueda de anonimato no era casual. Alejandro parecía necesitar momentos en los que no fuera reconocido, en los que pudiera observar sin ser observado, como una forma de recuperar una parte de sí mismo que la fama había diluido con el tiempo. En el plano creativo, su relación con la música se volvió más selectiva. Ya no aceptaba proyectos por inercia ni por compromiso contractual. En estudios de grabación de Los Ángeles y Ciudad de México, trabajaba con menos prisa, revisando letras con detenimiento, descartando canciones que no conectaban con su estado emocional actual. Productores con los que colaboró en esta etapa señalan que Alejandro hablaba mucho más del para qué que del cómo. Quería saber qué historia estaba contando y por qué valía la pena hacerlo en ese momento de su vida. Al mismo tiempo, comenzaron a emerger relatos del pasado que hasta entonces habían quedado en segundo plano. Antiguos miembros de su equipo recordaron giras agotadoras a principios de los 2000, cuando Alejandro aceptaba compromisos consecutivos sin cuestionarlos. Otros mencionaron episodios de aislamiento tras conciertos multitudinarios, noches enteras en hoteles sin dormir, decisiones tomadas desde el cansancio más que desde la convicción. Esos testimonios, al reunirse, dibujan la imagen de un artista que avanzó durante años impulsado por la inercia del éxito, sin tiempo real para detenerse a evaluar el costo personal. Su relación con el público también evolucionó. En conciertos recientes, especialmente en España y el sur de México, se le vio tomarse más tiempo para hablar entre canciones.
No eran discursos preparados, sino reflexiones espontáneas sobre el paso del tiempo, la importancia de cuidar lo esencial, el valor de estar presente. El público, acostumbrado a la potencia de su voz, empezó a descubrir otra faceta, la de un hombre que ya no teme mostrar vulnerabilidad, aunque lo haga de manera medida y sin dramatismos. En Guadalajara, durante una visita privada a un recinto donde había cantado por primera vez siendo adolescente, Alejandro permaneció varios minutos en silencio sobre el escenario vacío. Testigos de ese momento relatan que tocó el micrófono con cuidado, como si estuviera comprobando que seguía ahí, que aún tenía sentido. No hubo declaraciones públicas ni imágenes oficiales, pero ese gesto resume bien el punto en el que se encuentra su vida. Una mezcla de gratitud, cansancio acumulado y deseo de seguir, aunque ya no de cualquier forma. La vida de Alejandro Fernández, lejos de responder a una narrativa lineal, se presenta hoy como un mosaico en constante reajuste. Infancia marcada por ausencias, juventud atravesada por expectativas, madurez enfrentada a traiciones, éxito acompañado de desgaste y un presente donde cada decisión parece medirse con más conciencia. Nada de ello se cierra definitivamente. Todo sigue avanzando, encajando piezas antiguas con realidades nuevas, dejando al descubierto señales que siempre estuvieron ahí, y que solo ahora comienzan a comprenderse con mayor claridad. En ese momento de su vida, Alejandro Fernández comenzó a comprender que su historia no podía seguir contándose solo a través de discos y giras. Había episodios, decisiones y silencios que reclamaban un lugar propio en el relato. A partir de 2022, mientras alternaba estancias entre Guadalajara, Miami y Madrid, empezó a reconstruir cronológicamente su camino, no con intención pública, sino como un ejercicio personal. En conversaciones privadas con amigos de infancia, volvieron a surgir recuerdos de épocas que había dejado atrás sin procesar del todo. El vértigo del primer gran contrato, la presión de sostener un apellido legendario y la sensación constante de estar avanzando sin tiempo para mirar atrás. Durante una estancia prolongada en Guadalajara, en una casa familiar situada a las afueras de la ciudad, Alejandro dedicó semanas enteras a revisar archivos personales, fotografías, cuadernos antiguos, letras inacabadas. Quienes estuvieron cerca cuentan que se detenía especialmente en anotaciones de finales de los 90 y principios de los 2000, años en los que su carrera creció de forma vertiginosa. En esos papeles aparecían dudas, miedos y reflexiones que nunca llegaron a transformarse en canciones, pero que hoy revelan a un hombre consciente de que estaba sacrificando partes esenciales de su vida en nombre del éxito. Ese ejercicio de memoria coincidió con una serie de encuentros significativos. En Ciudad de México se reunió con músicos que lo acompañaron en sus primeras giras nacionales. Las conversaciones, lejos de centrarse en logros, giraban en torno a la resistencia emocional necesaria para sobrevivir a la industria. Algunos de ellos recordaron episodios de tensión extrema, noches en las que Alejandro se aislaba tras el escenario, incapaz de celebrar triunfos que para otros habrían sido motivo de euforia. Esos relatos, compartidos años después, ayudaron a completar una imagen más honesta de su trayectoria. En España, país clave en su consolidación internacional, Alejandro volvió a escenarios que marcaron hitos importantes. En Sevilla y Valencia, antes de conciertos programados, pidió visitar los recintos en horarios no habituales, cuando estaban vacíos. Técnicos de producción relatan que caminaba lentamente por las gradas, observando en silencio, como si buscara reencontrarse con versiones anteriores de sí mismo. Esos momentos, casi rituales, parecían darle una perspectiva distinta sobre el tiempo transcurrido y las decisiones tomadas bajo presión. También hubo revelaciones relacionadas con su vida emocional. Personas de su entorno comenzaron a entender que muchas de sus elecciones profesionales estaban profundamente ligadas a conflictos personales no resueltos. Aceptar giras interminables, mantenerse siempre ocupado, evitar largos periodos de descanso. Todo respondía, según esa nueva lectura, a una necesidad de huir del vacío que aparecía cuando el ruido se apagaba. Hoy, Alejandro reconoce en privado que ese patrón se repitió durante años sin que él fuera plenamente consciente. En Miami, donde pasó buena parte de 2023, adoptó una rutina más estructurada que le permitió observar con claridad esas dinámicas pasadas. Las mañanas comenzaban temprano con actividades físicas moderadas y tiempo de lectura. Por las tardes se reunía con colaboradores de confianza para hablar de proyectos futuros, pero también del pasado. En esas charlas surgieron historias que nunca llegaron a los medios, decisiones contractuales aceptadas por miedo a desaparecer, relaciones personales postergadas indefinidamente y advertencias médicas que no fueron atendidas a tiempo.
Con el paso de los meses, algunos gestos comenzaron a adquirir un nuevo significado. La forma en que ahora selecciona repertorios más introspectivos, la manera en que evita discursos grandilocuentes y prefiere hablar de procesos. Incluso su presencia en redes sociales se volvió más medida, menos impulsiva. No se trataba de una estrategia de imagen, sino de una consecuencia natural de ese proceso interno de revisión y ajuste. La vida de Alejandro Fernández, vista desde esta perspectiva, se revela como una sucesión de adaptaciones constantes. Cada etapa dejó marcas visibles e invisibles, señales que durante años pasaron desapercibidas y que hoy se reinterpretan con mayor claridad. No hay un antes y un después definidos, sino una continuidad compleja donde el pasado sigue dialogando con el presente. Su historia continúa desarrollándose sin necesidad de conclusiones apresuradas, avanzando entre recuerdos recuperados, decisiones más conscientes y un entendimiento más profundo de lo que significa haber vivido siempre bajo la mirada del público, sin dejar de ser, en esencia, profundamente humano. En la continuidad natural de ese proceso de revisión interna, la vida de Alejandro Fernández empezó a revelarse como una historia donde nada fue casual, aunque durante años pareciera improvisado. A mediados de 2023, mientras alternaba compromisos puntuales con largas estancias lejos de los focos, comenzaron a salir a la superficie episodios que hasta entonces solo existían en la memoria de unos pocos. En Guadalajara, antiguos trabajadores del rancho familiar recordaron cómo, incluso en los momentos de mayor éxito internacional, Alejandro regresaba allí buscando una sensación de arraigo que no encontraba en ningún escenario. Llegaba sin aviso, vestido de forma sencilla, y pasaba horas caminando entre los establos o sentado en silencio, como si necesitara recordar de dónde venía para no perderse en lo que se había convertido. Ese contraste entre la figura pública y el hombre privado se hizo más evidente al reconstruir ciertos periodos clave. A principios de los años 2000, cuando su carrera alcanzaba un ritmo vertiginoso, Alejandro aceptó una cadena de compromisos consecutivos en América Latina y Estados Unidos, que dejó poco margen para la vida personal. Ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima se sucedían sin apenas descanso. En aquel momento, el cansancio se interpretó como el precio lógico del éxito. Hoy, personas de su entorno reconocen que ya entonces existían señales claras de agotamiento emocional, cambios bruscos de humor, una necesidad creciente de aislamiento tras los conciertos y una dificultad cada vez mayor para desconectar del personaje público. En 2004, durante una estancia prolongada en Ciudad de México para la grabación de un nuevo proyecto, Alejandro pidió expresamente reducir el número de personas presentes en el estudio. No era una exigencia artística, sino una necesidad personal. Técnicos de sonido recuerdan que, entre toma y toma, permanecía en silencio, mirando al suelo, como si estuviera librando una conversación interna constante. Aquellos gestos, que pasaron desapercibidos para la mayoría, hoy se interpretan como intentos tempranos de poner límites a una dinámica que lo estaba superando. El paso del tiempo también permitió reinterpretar su relación con la exposición mediática. Durante años, Alejandro evitó hablar de su vida privada, no por estrategia, sino por protección. Cada entrevista concedida en Madrid, Miami o Ciudad de México estaba cuidadosamente medida. Sin embargo, en conversaciones más recientes, comenzó a admitir que ese hermetismo tenía un costo elevado, la imposibilidad de compartir el peso de ciertas decisiones y la sensación de cargar solo con errores que no siempre dependieron únicamente de él. En 2024, mientras preparaba una serie de presentaciones selectivas en España, pidió visitar Sevilla sin agenda oficial. Caminó por el centro histórico al amanecer, acompañado solo por una persona de confianza. En una pequeña plaza, se detuvo varios minutos escuchando a un músico callejero interpretar una canción popular. Quienes estuvieron allí cuentan que ese momento lo afectó profundamente. No por nostalgia artística, sino porque le recordó una etapa anterior a la fama, cuando la música era simplemente una necesidad personal y no una responsabilidad pública. Paralelamente comenzaron a emerger relatos sobre decisiones familiares tomadas bajo presión. Amigos cercanos afirman que Alejandro, en varios momentos clave de su vida, priorizó la estabilidad de otros por encima de la suya. Aceptó ausencias prolongadas, sacrificó rutinas personales y postergó conversaciones importantes. Esa tendencia, que ahora reconoce en privado, se repitió como un patrón durante décadas. Solo con el paso del tiempo empezó a comprender que esa forma de actuar, lejos de evitar conflictos, los acumulaba. En Miami, durante reuniones discretas con colaboradores históricos, Alejandro habló abiertamente de la dificultad de separar identidad personal y rol artístico. Admitió que durante mucho tiempo confundió responsabilidad con autoexigencia extrema.
Esa confesión hecha sin dramatismo ayudó a explicar muchas de sus decisiones pasadas, la constante necesidad de estar activo, el miedo a detenerse y la sensación persistente de que, si bajaba el ritmo, todo lo construido podría desmoronarse. Al observar su trayectoria completa, aparecen ahora señales que antes no encajaban del todo. Cambios repentinos de rumbo musical, silencios prolongados entre proyectos, periodos de intensa actividad seguidos de retiradas discretas. Todo ello forma parte de una misma lógica, la de alguien que avanzó aprendiendo sobre la marcha, sin manual previo, intentando equilibrar expectativas ajenas con necesidades propias. La vida de Alejandro Fernández continúa desarrollándose como un relato abierto, donde cada recuerdo recuperado aporta una pieza nueva al conjunto. No hay rupturas definitivas ni giros concluyentes, solo una sucesión de etapas que se iluminan mutuamente con el paso del tiempo. Su historia sigue avanzando, marcada por una conciencia más clara de sí mismo y por la aceptación de que entender el pasado es